Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 99 y 19 del presente año, formados por apelaciones directas de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el Estado de Guatemala contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. Figura como acto reclamado en esta acción el auto de 25 de julio de 2016 que profirió la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, por el cual declaró sin lugar el recurso de revisión que planteó el ahora amparista. Como consecuencia, confirmó el laudo arbitral de fecha 22 de enero de 2016 emitido por el Tribunal Arbitral instado para el arbitraje de equidad que se tramitó con el registro interno de Fundación CENAC, Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala, identificado con el número 32-2014, entre las entidades VIXA, Sociedad Anónima, y Banco Industrial, Sociedad Anónima, en su calidad de fiduciaria. Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Estado de Guatemala. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de primer grado, fechada el 8 de diciembre de 2017, consideró: la autoridad denunciada declarará la improcedencia del recurso de revisión. En consecuencia, confirmar el laudo arbitral de equidad proferido por el Tribunal Arbitral y que constituye el acto reclamado no vulneró los derechos fundamentales del postulante, como lo expresó en la interposición del amparo, ya que la autoridad contra la que se reclama, al conocer el recurso, resolvió dentro de la esfera de sus atribuciones y de conformidad con las normas aplicables al caso sometido a su conocimiento, no evidenciándose arbitrariedad, en virtud de que por medio del contrato de mejoramiento vial proyecto M-11-2009, contenido en escritura pública número 89 de fecha 12 de diciembre de 2008, autorizada por la notaria Cecilia Ilusión Barrios Ortega, ampliada por la escritura pública número 39 del 22 de enero de 2010, autorizada por la notaria Annalise González Pacheco, entre el Banco Industrial Sociedad Anónima en su calidad de fiduciario del denominado Fideicomiso del Fondo Vial y la Constructora Nacional Sociedad Anónima en su calidad de contratista, la que fue sustituida por VIXA Sociedad Anónima conforme contrato de cesión de derechos otorgada en escritura pública número 339 de fecha 27 de septiembre de 2010, autorizada por el notario Edwin Rolando Oliva Pinto. Se estipuló el convenio arbitral en la cláusula 20ª del referido contrato en los términos siguientes: controversias. Los otorgantes convienen expresamente que cualquier controversia que surja relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación o efectos del presente contrato será resuelta con carácter conciliatorio entre las partes, corriendo audiencia a la afianzadora. Pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, convienen expresamente que la cuestión o cuestiones a dilucidar se someterán a procedimiento de arbitraje de equidad, de conformidad con el reglamento de la Fundación CENAC, en adelante llamada el Centro o CENAC. Al surgir cualquier conflicto, disputa o reclamación de las partes, estas desde ya autorizan para que la Junta Directiva de CENAC nombre a él o los árbitros de conformidad con las reglas contenidas en dicho reglamento. Adicionalmente, acuerdan los contratantes que CENAC será la institución encargada de administrar el procedimiento arbitral y cumplir con todas las funciones que asignen las reglas de arbitraje. Este acuerdo no deberá ser modificado o cambiado de ninguna manera y deberá regirse por las leyes de la República de Guatemala. El laudo será ejecutable ante el tribunal competente en caso de ser utilizado el procedimiento de arbitraje de equidad por conflicto entre las partes. En ningún caso el proyecto objeto del presente contrato será suspendido. De donde se desprende que la contratista cumplió con utilizar el procedimiento estipulado en el contrato
Si bien los que comparecieron a otorgarlo fueron el fiduciario Banco Industrial Sociedad Anónima y la entidad VIXA Sociedad Anónima, resulta más que evidente que el Estado de Guatemala, así como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y la Unidad Ejecutora de Conservación COVIAL, formaron parte del acuerdo arbitral, tomando en cuenta que fue el propio Estado el que estableció las bases de contratación que formaron parte del contrato. Además, el fiduciario al suscribir el contrato de obra lo hizo con base en la habilitación que el Estado expresamente le confirió en el contrato de fideicomiso, en el que incluyó como una de las principales obligaciones del fiduciario la suscripción de los contratos de obra correspondientes en congruencia con lo preceptado en el Acuerdo Gubernativo número 736-98 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que además en su artículo 2, inciso F, estipula que la Unidad Ejecutora de Conservación Vial COVIAL posee las facultades para suscribir en forma directa o a través del fideicomiso en su caso los contratos que sean necesarios para la planificación, administración, ejecución y supervisión de las obras de conservación de la red vial, así como aquellas que se relacionen con el cumplimiento de sus fines y o forma de administración de recursos que es compatible con lo establecido en el artículo 3 de la Ley del Organismo Ejecutivo, en el cual se establece que las funciones de gestión administrativa, ejecución, supervisión de obra y servicios públicos pueden delegarse a terceras personas, comités, asociaciones o entidades cuando el Ejecutivo lo juzgare idóneo para lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, estableciéndose que de esas normativas se constituyó el fideicomiso denominado de Fondo Vial por medio de la escritura número 184, autorizada en esta ciudad capital el 15 de julio de 1999 por la Escribanía de Cámara y de Gobierno y sus modificaciones, mediante el cual se constituyó el fideicomiso del Fondo Vial, así como el expediente por medio del cual se adjudicaron los trabajos de reparación, mantenimiento y mejoramiento de proyectos, así como por medio del acta número 50-2008, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial del 8 de diciembre de 2008, órgano que aprobó la adjudicación efectuada por la comisión designada para el evento M-11-2000-2009. Razón por la que, al intervenir varias instituciones del Estado para dar cumplimiento a los fines del fideicomiso, se deduce que el Comité Técnico es un órgano creado dentro de la Administración Pública para el acatamiento de órdenes estatales, por lo que el Tribunal Arbitral consideró necesario emplazarlo, así como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y la Unidad Ejecutoria de Conservación Vial COVIAL, a través del Estado de Guatemala, quien participó en la contratación y en el cumplimiento del contrato de mejoramiento en que se contiene el pacto arbitral. Beneficiario de los trabajos realizados por la parte actora, pues reconoce por medio de la Unidad Ejecutoria de Conservación Vial COVIAL que existe una deuda por la suma reclamada, además que es el obligado a transferir los fondos al fideicomiso del Fondo Vial para que el fiduciario realice el pago reclamado. Por tales razones, al resolver el recurso de revisión, la sala denunciada procedió a declararlo sin lugar porque consideró que el laudo arbitral impugnado no causaba los agravios denunciados, razonamiento que fue motivado en aplicación a la normativa atinente al caso en concreto, ya que el acuerdo arbitral fue suscrito con sus respectivas obligaciones y procedimientos correspondientes para su debido cumplimiento. Por ello deben responder a esa obligación adquirida voluntariamente de conformidad con la ley, pues dicho laudo tampoco contiene decisiones que excedan los términos del acuerdo de arbitraje ni contrario a la ley, ya que resolvió conforme a lo prescrito en el artículo 37 de la Ley de Arbitraje, el cual preceptúa que en el arbitraje de equidad los árbitros no se encuentran obligados a decidir en base a las normas de derecho, sino que pueden hacerlo en conciencia o según su leal saber y entender, ex aequo bono. Además, por no constituir el arbitraje un juicio de derecho, sino de equidad, no estaba sujeto a la rigurosidad de formalismos. En ese sentido, la autoridad denunciada, al conocer del recurso de revisión interpuesto por el postulante, se fundamentó en la ley de arbitraje y confirmó el laudo, por lo que actuó dentro del ámbito de sus facultades legales,
concluyendo esta Cámara que ante la ausencia de agravio a derechos y garantías constitucionales denunciados por el amparista que deba ser reparados por esta vía, el amparo planteado deviene notoriamente improcedente y así deberá declararse. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró, deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por el Estado de Guatemala en contra de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. Revoca el amparo provisional decretado en resolución del 28 de marzo de 2017. No se condena en costas al postulante por lo considerado. No se impone multa al abogado patrocinante. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, de conformidad con lo que establece el artículo 66 del citado cuerpo reglamentario. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes que intervienen cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo y apelante, en este caso el Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación en el abogado Edwin Alberto León Pineda, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorable presidente. Buenos días a todos los demás magistrados de esta honorable Corte, partes procesales dentro de este amparo y público en general. El Estado de Guatemala emite el siguiente pronunciamiento con relación al presente amparo. Si bien es cierto, el amparo es una garantía constitucional, la cual fue establecida para proteger las amenazas de violaciones a derechos y garantías fundamentales, o bien restituir el imperio de los mismos cuando dicha violación ya haya acaecido. En ese sentido, honorables magistrados, si bien es cierto, existe un conflicto de carácter contractual, básicamente lo que voy a señalar es un punto de derecho fundamental en cuanto a la indebida aplicación de las normas. El acto reclamado, como bien lo mencionó el señor secretario general de esta Corte, radica en la resolución de 25 de julio de 2016, proferido por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, por medio del cual declaró sin lugar el recurso de revisión promovido por el Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación. Dicho recurso fue promovido en contra del laudo arbitral emitido dentro del juicio de arbitraje de equidad administrado por la Fundación SENAC. En ese orden de ideas, honorables magistrados, es importante establecer ciertos antecedentes dentro de este amparo. Dicho proceso arbitral se origina derivado de un acuerdo gubernativo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en el año 1998, por medio del cual se acuerda la creación de un fideicomiso del Fondo Vial para la reconstrucción y mantenimiento de la red vial en Guatemala. Derivado de ese contrato de fideicomiso, se establece la facultad, es decir, se organizan la parte de fideicomitente, la parte fiduciaria y la parte fideicomisaria. En ese sentido, quedó establecido que la parte fideicomitente es el propio Estado de Guatemala, estableciendo los bienes y los montos susceptibles de ser administrados por la entidad bancaria. En ese momento la entidad bancaria era Banco de Occidente. Sin embargo, este Banco de Occidente fue absorbido a su vez por el Banco Industrial. De esa cuenta se permite, lógicamente, propiamente del mismo contrato de fideicomiso, otorgar diversos contratos a diversas entidades contratistas, sociedades anónimas, muchas de ellas, para lo cual efectuaran o llevaran a cabo todo el mantenimiento de la red vial en Guatemala. En ese sentido, honorables magistrados, es de hacer notar que ni el acuerdo gubernativo manifestado anteriormente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda establecía la facultad de incluir una cláusula arbitral, ya sea en el fideicomiso del Fondo Vial o bien en los contratos de obra posteriormente otorgados. También es importante establecer que en el propio documento
constitutivo del fideicomiso al cual hago relación, tampoco establece la facultad a la entidad fiduciaria y a las entidades fideicomitentes, que en este caso también está incluida las propias entidades mercantiles, es decir, los contratistas, para que en dichos contratos establecieran un acuerdo arbitral. Eso ustedes lo pueden notar, honorables magistrados, en las constancias procesales que obran en el expediente respectivo. De esa cuenta, honorables magistrados, posteriormente se otorga el contrato de fecha 12 de diciembre de 2008, denominado Contrato de Mejoramiento Vial M-11-2009, entre el Banco Industrial, denominado entidad fiduciaria dentro del fideicomiso, y la entidad VIXA Sociedad Anónima. En ese sentido, honorables magistrados, en ese momento, al momento de las negociaciones, vienen las dos partes incluyen una cláusula arbitral dentro de ese contrato de obra. En esta cláusula, si me permite el honorable presidente de esta Corte, darle lectura a la parte conducente. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Establecen en la cláusula 20ª controversias. Los otorgantes convienen expresamente que cualquier controversia que surja relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación o efectos del presente contrato será resuelta con carácter conciliatorio entre las partes, corriendo audiencia a la afianzadora. Pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, conviene expresamente que la cuestión o cuestiones se dilucidarán o someterá a procedimiento de arbitraje de equidad de conformidad con el reglamento de la Fundación SENAC, en adelante llamado Centro o SENAC. En este caso, al punto que quiero llegar, es que en este caso los contratantes, en forma arbitraria, en forma voluntaria, desean acordar cualquier tipo de controversias, dilucidar dicho conflicto ante una Fundación SENAC, la cual se encuentra a cargo, en este caso, de las actuaciones subyacentes. Hago relación a los antecedentes en virtud de que esta cláusula fue únicamente otorgada entre las partes ya manifestadas, volviendo nuevamente a la entidad bancaria como fiduciaria y a la entidad fideicomisaria, que es la entidad contratista. Sin embargo, hay que hacer alusión en este caso que no existió ninguna autorización previa ni durante en cuanto a la contratación de poder incluir una cláusula arbitral. La cláusula arbitral es clara que cualquier conflicto se tendrá que dilucidar en forma conciliatoria primero y después acudir a la Fundación SENAC a través de un arbitraje de equidad. Es de hacer notar que en este caso, como ya lo indiqué, no existe ninguna autorización expresa ni del propio Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación, ni del Ministerio competente, ni del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial, ni mucho menos de la Unidad Ejecutora del Fondo Vial, COVIAL. Por lo tanto, la cláusula que hago referencia únicamente se limita a vincular a las partes contratantes, es decir, las ya manifestadas anteriormente, sin establecer que tendrá que hacerse algún aviso o alguna autorización previa de la entidad fideicomitente. Aquí es donde vengo y hago prácticamente el llamado para establecer que efectivamente existe una cláusula arbitral, pero únicamente vincula a las partes contratantes. Y en este caso he de hacer notar que no compareció ni el Estado de Guatemala y ninguna de sus entidades administrativas a otorgar este contrato de obra que incluye la cláusula arbitral, por la propia naturaleza del contrato de fideicomiso previamente otorgado. Además de ello, es importante establecer, honorables magistrados, que el proceso arbitral, pues, como todos sabemos, es una forma alterna de resolver conflictos para evitar acudir a la vía ordinaria. Sin embargo, este proceso arbitral contiene y conlleva ciertos principios, los cuales, pues, lógicamente le dan vida. Dentro de ellos, pues, tenemos algunos, por mencionar, la autonomía de la voluntad, el principio de pacta sunt servanda, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las partes contratantes actúan bajo la libertad de su autonomía, no están sujetos a ninguna prohibición o restricción de la ley y acuerdan a meterse o a someterse voluntariamente a algún conflicto a la administración de un centro de arbitraje. De esa cuenta, honorables magistrados, quiero hacer ver una serie de fundamentos legales de la propia ley, lo cual es base para la administración del arbitraje de equidad que ya se llevó a cabo y en el cual se condenó al Estado de Guatemala. Si me permitiera nuevamente el honorable juez. Puede hacerlo, abogado. Gracias. En su parte conducente, el numeral primero del artículo 4 de la Ley de Arbitraje
establece lo siguiente: acuerdo de arbitraje o simplemente acuerdo es aquel por virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. Notemos nuevamente que llama partes a los sujetos suscriptores del acuerdo arbitral. Asimismo, en el artículo 10, numeral primero de la misma ley, establece: el acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito y podrá adoptar la fórmula de un compromiso o de una cláusula compromisoria, sin que dicha distinción tenga consecuencia alguna con respecto a los efectos jurídicos del acuerdo de arbitraje. Se entenderá que el acuerdo consta por escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telegramas, telefax u otros medios de comunicación que dejen constancia del acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia del acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por la otra. En ese sentido, lo que extraemos, honorables magistrados, es que efectivamente existe una cláusula arbitral. Está establecida en el contrato aludido anteriormente. Sin embargo, las partes contratantes únicamente son dos. Vuelvo a recalcar, por un lado, la parte fiduciaria, que es el Banco Industrial, y por otro lado, uno de los fideicomisarios, que es la entidad mercantil, que en este caso son los contratistas. Y se advierte que existe una ausencia de alguna entidad estatal, o por lo menos representado por el Estado de Guatemala, que también asuma el compromiso arbitral a la que estamos haciendo referencia en esta vista pública. Asimismo, es importante mencionar un fragmento de una sentencia emitida por esta honorable Corte dentro del expediente 387-2010, en la sentencia de fecha 7 de julio de 2011, que estableceré el extracto necesario para esta vista, que establece: mientras los tribunales de justicia son los titulares de la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado, y está revestido del imperium, el árbitro desprovisto de tal calidad únicamente ejerce su mandato en el marco de la autonomía y la voluntad de los interesados. En este caso, el Estado de Guatemala se ha opuesto desde un inicio, primero a la administración en cuanto al arbitraje de equidad al cual fue sometido sin su consentimiento o sin su voluntad expresa. Posteriormente también fue advertido ante la sala en el recurso de revisión, y en última instancia fue advertido en este amparo que la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo ante Juicio, lamentablemente ha denegado. Pero además esta sentencia indica lo siguiente: el arbitraje constituye un medio para la solución de conflictos basado en la autonomía de la voluntad de las partes y supone una renuncia a la jurisdicción estatal por la del árbitro o árbitros. En ese sentido, el arbitraje debe considerarse como un equivalente jurisdiccional mediante el cual las partes pueden obtener las mismas satisfacciones que con la jurisdicción ordinaria respecto de la obtención de una decisión que ponga fin al conflicto con todos los efectos de cosa juzgada. En ese sentido, no existe ningún tipo de discusión en cuanto al efecto del laudo arbitral, pero sí recalcamos en cuanto a la forma de iniciación de ese vínculo contractual o ese vínculo jurisdiccional especializado, que debe de, primero, constar por escrito, debe existir en primer lugar; segundo, debe constar por escrito según lo acabamos de establecer; y tercero, debe estar revestido de toda legitimación en cuanto a las partes haber otorgado su total y completa voluntad para el sometimiento respectivo. En ese sentido, honorables magistrados, nuevamente hago ver que el Estado de Guatemala ha sido vulnerado en sus derechos fundamentales como debido proceso, derecho de defensa, tutela judicial efectiva, principio de legalidad y principio de juridicidad. Es importante notar también que el Estado de Guatemala ha sugerido que la vía idónea por la cual se deben de dilucidar esos conflictos derivados de aspectos contractuales, es la vía contencioso administrativo, toda vez que el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece específicamente que cualquier conflicto con el Estado deberá dilucidarse por esa vía. Por último, me permito hacer un par de análisis en cuanto a la sentencia impugnada, en este caso la sentencia de fecha 8 de diciembre de 2017 emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo ante Juicio. Honorables magistrados, ustedes al leer esa sentencia, tal como lo mencionó el Honorable Secretario General de esta Corte, van a encontrar ciertas contradicciones.
y hasta tal punto pues llegar a cierta falta de fundamentación. ¿Por qué indico que es contradictoria? Porque en un primer momento comienza la Cámara respectiva a establecer aspectos generales relativos al arbitraje, como ya lo indiqué anteriormente. Después entra a analizar lo relativo al arbitraje de equidad, que es prácticamente el arbitraje del cual fue administrado y que fue condenado el Estado de Guatemala. En ese sentido, también establece que el Estado de Guatemala adquirió un compromiso y adquirió una obligación voluntaria. Y ahí donde yo entro prácticamente a hacer el análisis. Establece que existe una voluntariedad, pero con base en todo lo anteriormente argumentado, esa voluntariedad nunca fue manifestada conforme a la ley. Es decir, nunca fue suscrito el contrato de obra expresamente por el Estado de Guatemala a otorgarse, o en este caso a someterse a una administración de un arbitraje de equidad posteriormente. Entonces, prácticamente aquí existe una contrariedad en cuanto a que establece y reconoce los arbitrajes, establece ciertos principios, ciertas características, pero después indica que existe una voluntariedad, pasando por alto la autonomía y la voluntad que ya mencionamos anteriormente. Y por último, la falta de fundamentación. 2 minutos, por favor, abogado. Gracias. Y por último, la falta de fundamentación, por la cual indica que no existe ningún agravio al Estado de Guatemala, toda vez de que la Fundación CENAC emitió un laudo pues con base en la norma del derecho arbitral. Sin embargo, pues es de notar que no existió autonomía de la voluntad, se está vulnerando el principio de pacta sunt servanda, porque se están afectando intereses de terceros no suscriptores dentro del acuerdo arbitral, como es el Estado de Guatemala. El arbitraje tuvo que verse planteado únicamente entre las partes contratantes expresamente, y cualquier conflicto con relación a un tercero, incluso dentro del fideicomiso del Fondo Vial, tiene que dilucidarse en la jurisdicción ordinaria, como ya lo indiqué anteriormente. En ese sentido, honorables magistrados, el Estado de Guatemala solicita atentamente que se declare con lugar este recurso de apelación planteado. Por lo tanto, se revoque la sentencia de amparo emitida y en consecuencia se otorgue el amparo en definitiva. Gracias. Muchas gracias, abogado León Pineda. La audiencia continúa con la intervención en su calidad de tercero interesado y solicitantes de la vista pública de VIXA Sociedad Anónima por medio del gerente general y representante legal Enrique Antonio Batres Carrillo, quien actúa con el auxilio del abogado David Alfonso Ortiz Rímola, quien queda en el uso de la palabra. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, muy buenos días. VIXA Sociedad Anónima comparece a solicitar que se declare sin lugar el recurso de apelación planteado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y la Procuraduría General de la Nación. Y eso lo voy a argumentar en 3 puntos básicos. Todo el argumento de la Procuraduría General de la Nación radica en argumentar que no son parte del contrato, que no firmaron el pacto arbitral, que solamente lo firmó el banco y VIXA Sociedad Anónima. Sin embargo, yo quiero aclarar estos puntos en el sentido de que hay un fallo de la Corte de Constitucionalidad al respecto de un caso similar, donde una entidad reclama el pago de fondos que son fondos del erario público. Y si me permite el honorable presidente de la Corte, quiero dar lectura del fallo de la Corte de Constitucionalidad. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Gracias. Dice, independientemente de que el contrato haya sido suscrito por una entidad privada en su calidad de fiduciario del fideicomiso de Fondo Vial, los fondos de dicho fideicomiso vienen del erario público, razón por la que existe obligación legal de dar intervención al Estado a través del órgano que legalmente debe representarlo para que el proceso sea válido. Por lo antes citado, el acto reclamado, lejos de violar el derecho de defensa del amparista, así como los principios jurídicos del debido proceso, de legalidad, juridicidad, el haberle dado intervención en el proceso arbitral de mérito garantiza el respeto a esas garantías constitucionales, pues conforme a la Carta Magna, el Estado de Guatemala está obligado a defender los intereses que legalmente le están encomendados. Por ende, no es procedente que por medio del amparo se pretenda desligar de un deber que legítimamente le está encomendado. Esta es la sentencia de apelación a amparo de fecha 2 de febrero del año 2017.
expediente 4580-2016 de la Corte de Constitucionalidad. Por otra parte, quiero agregar que sí existe voluntad expresa de aceptación de la cláusula arbitral, y en este caso en particular, VIXA celebró contrato, como ya se indicó, de cesión de derechos, y ese contrato fue debidamente autorizado expresamente por el Comité Técnico del Fideicomiso, el cual se integra por el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como el director de la Unidad Ejecutiva de Conservación Vial. Ese contrato fue analizado por el Tribunal Arbitral en su oportunidad y tiene un punto donde lo analiza especialmente, al cual quiero darle lectura con la autorización del presidente de la Corte. Puede hacerlo, abogado. Gracias. Dice el punto 15 de dicho laudo: en escritura pública número 339, que en esta ciudad autorizó el 27 de septiembre del año 2010, el notario Edwin Rolando Oliva Pinto, la entidad constructora nacional, Sociedad Anónima, con expresa autorización del Comité Técnico del Fideicomiso de Fondo Vial, cedió sus derechos y obligaciones en el contrato a la entidad VIXA Sociedad Anónima, excluyendo únicamente los derechos y obligaciones que hubieran sido generados a favor de la cedente, según las estimaciones 1 y 2, que suman 4.240.714 quetzales con 98 centavos, a excepción del cobro de dicha suma de dinero. Los demás derechos y obligaciones de la cedente contenidos en las escrituras públicas que documentan el contrato fueron cedidos en su totalidad a la entidad VIXA Sociedad Anónima demandante en este arbitraje. Aquí queda claro, honorables magistrados, que el contrato como tal, con todas sus obligaciones, fue cedido con las excepciones que se indicaron en la lectura que hice. Y esto lo vamos a interpretar aunado a otro tema. En las mismas bases de contratación, y las tengo aquí, las bases de contratación del proyecto de mejoramiento M11-2009, aquí mismo se estableció, y no voy a dar lectura a esa parte porque ya es de conocimiento, aquí mismo se estableció que la solución de controversias iba a ser por la vía del arbitraje, como un requisito dentro de las mismas bases. Y asimismo se le pide a los oferentes que en el acta que presentan con toda la información requerida, expresamente digan que se aceptan el sometimiento a la cláusula arbitral y que van a solucionar sus controversias de conformidad con las bases que establecieron en el fideicomiso del Fondo Vial. Eso en cuanto al tema de que si existe o no, que si aceptaron o no aceptaron la cláusula arbitral. En cuanto al presupuesto que argumenta el Ministerio de Comunicaciones, si existe o no presupuesto para esto, es importante señalar que en este contrato de fideicomiso, el Estado es el obligado a asignar los fondos, y así se estableció en el contrato. El fiduciario, banco, únicamente está obligado a ejecutar las órdenes que expresamente le gira el Comité Técnico del Fideicomiso y hacer los pagos siempre y cuando hayan fondos. Así se pactó. De esa cuenta, quiero hacer mención que en el caso particular de VIXA, existe un análisis que se hizo también sobre documentos en los cuales el mismo Estado reconoce la deuda que tiene a mi cliente VIXA. Y si me permite, quiero hacer una última lectura. Proceda, por favor, abogado. Gracias. El Tribunal Arbitral ya consideró esta parte y dice: en cuanto a la procedencia del cobro de los trabajos realizados que constituyen la pretensión principal y el fondo de la parte actora en este proceso arbitral, este tribunal considera que es procedente la demanda, pues quedó demostrado, según lo que se ha estimado en los considerandos anteriores, en especial en lo relativo al reconocimiento de la deuda por parte del Estado de Guatemala,
contenido en los documentos que obran como prueba en este proceso, que consiste en la constancia SAF F 493-2012-COE de fecha 26 de julio del año 2012, suscrita tanto por el contador general como por el jefe financiero de la unidad ejecutora de conservación vial, y la constancia SAF F 490-2015-COE, suscrita tanto por el contador general como por el jefe financiero de la unidad ejecutora de conservación vial, COVIAL. Documentos en los que consta que a la parte actora se le adeuda la suma de 10.264.964 quetzales con 20 centavos por los trabajos realizados de conformidad con las estimaciones números 4, 5, 6 y demuestran que el propio Ministerio a través de COVIAL tiene registrada la deuda a favor del demandante. De esa cuenta, honorables magistrados, queda claro que mi cliente VIXA ha seguido el debido proceso. Mi cliente VIXA ha estado desde el arbitraje, el recurso de revisión, el amparo y la presente apelación, ha seguido el debido proceso y ha pasado por toda una etapa de esfuerzos para llegar a estas instancias. Ha tenido que endeudarse, ha tenido que despedir trabajadores y hoy acude ante ustedes para solicitar en forma definitiva se declare entonces sin lugar el recurso de apelación planteado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y por el Ministerio, por la Procuraduría General de la Nación, y se confirma en la sentencia de amparo de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Ortiz Rímola. La audiencia continúa con la intervención también como tercero interesado de la Fundación CENAC, Centro de Arbitraje y Conciliación, por medio del mandatario especial y judicial con representación Alfredo Skinner Sol, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados. Buenos días a todas las partes. Mi intervención se va a limitar a hacer mención a ciertos aspectos puntuales e importantes dentro del arbitraje que administró la Fundación CENAC, identificado con el número 32-2014. A lo largo de este proceso arbitral y a lo largo de los distintos recursos y amparos que fueron interpuestos en su momento por el Estado de Guatemala, la Procuraduría General de la Nación ha argumentado básicamente dos cosas. Uno, que ellos no son parte del acuerdo de arbitraje, y dos, que el Estado de Guatemala no puede ser vinculado a el arbitraje. Y en los diversos memoriales que fueron planteados por la Procuraduría General de la Nación a lo largo del proceso, ellos se preguntan si es posible que a un sujeto no suscriptor de un acuerdo de arbitraje sea vinculado al mismo. Para resolver esto tenemos que ver qué es lo que establece el reglamento de la Fundación CENAC, la ley de arbitraje y los diferentes fallos que han sido emitidos por esta sala respecto al tema de la validez y vigencia del acuerdo de arbitraje. Pues a eso se resume los argumentos de la presente acción constitucional de amparo. El artículo 14 del reglamento del centro establece básicamente que el centro no conoce sobre las disputas y controversias de las partes, cuestión que le compete únicamente resolver al tribunal arbitral, a quien además compete conocer y resolver exclusivamente el tema de la validez o vigencia de un acuerdo de arbitraje, la arbitrabilidad de la materia y cualquier cuestión previa o de fondo relacionada con el asunto principal. ¿Esto qué nos dice? Pues claramente el reglamento establece que el tema de la validez o vigencia, que ahora nos ocupa respecto de la validez o vigencia de un acuerdo de arbitraje respecto de una o todas las partes en un proceso arbitral, compete única y exclusivamente resolverlo al tribunal arbitral, cosa que así sucedió en el presente arbitraje. En términos muy similares se manifiesta la ley de arbitraje, y esta misma Corte, esta honorable Corte, ha confirmado este aspecto
en diferentes fallos que han tocado este tema precisamente de la validez o vigencia del acuerdo de arbitraje, que me limitaré únicamente a enumerar algunos de los expedientes donde se ha tocado este tema. Los números de los expedientes son 4.671-2009, 4.689-2012, 4.742-2012, 1.118-2013 y así sucesivamente. Hay otra serie de expedientes que esta Corte, en los que esta Corte se ha pronunciado sobre el tema. Ahora, enfoquémonos puntualmente en el planteamiento de si puede o no vincularse a un sujeto no suscriptor a un acuerdo de arbitraje. Y para eso debemos recurrir a lo que establece el reglamento de la Fundación SENAC, el cual en el artículo 14 establece, y solicito la autorización para lectura a la parte conducente. Al lugar, puede hacerlo. Muchas gracias, presidente. Establece el artículo 14 en su parte conducente que se entenderá que una persona natural o jurídica es parte del acuerdo de arbitraje cuando suscriba el acuerdo arbitral. También serán partes del acuerdo de arbitraje las personas naturales o jurídicas que, aunque no hayan suscrito en forma directa dicho acuerdo, se encuentran en cualesquiera de los siguientes casos. 1. Cuando ha participado en el proceso de negociación o emisión de voluntad para la celebración o autorización del contrato, su ejecución, cumplimiento o terminación. Y 2. Cuando el cumplimiento o ejecución de las obligaciones derivadas del contrato dependen de actuaciones u omisiones de la persona natural o jurídica. Y continúa otros supuestos que no son relevantes para el presente caso, por lo que no los leeré, y aduce y menciona también el reglamento que quien al final de cuentas resuelve sobre este tema es el tribunal arbitral, como bien les había mencionado. Sobre este aspecto tan importante, esta honorable Corte emitió un importante fallo mediante la sentencia del expediente 4580-2016, y solicito autorización para dar lectura a la parte conducente. Puede hacerlo, por favor. Muchas gracias, que confirma esto que yo les mencionaba, donde dice: independientemente de que el contrato haya sido suscrito por una entidad privada en calidad de fiduciario del fideicomiso del Fondo Vial, los fondos de dicho fideicomiso vienen del erario público, razón por la que existe obligación legal de dar intervención al Estado a través del órgano que legalmente debe representarlo para que el proceso sea válido. Por lo antes citado, el acto reclamado, lejos de violar el derecho de defensa del amparista, así como los principios jurídicos de debido proceso, legalidad y juridicidad, el haberle dado intervención en el proceso arbitral garantiza el respeto a esas garantías constitucionales, pues conforme a la Carta Magna, el Estado de Guatemala está obligado a defender los intereses que legalmente le está encomendado. Por ende, concluye, no es procedente que por medio del amparo se pretenda desligar de un deber que legítimamente le está encomendado. Y eso es lo que está sucediendo en este caso. El tema es sumamente sencillo. El hecho de no estar de acuerdo, esta es la posición de la Fundación, el hecho de no estar de acuerdo con una sentencia o con un fallo no quiere decir que haya habido violación de derecho alguna, todo lo contrario. Según se ha pronunciado esta misma Corte, el hecho de haberle dado intervención al Estado de Guatemala a través de la PGN dentro del proceso de arbitraje, lejos de violar sus derechos, sus derechos y garantías se le han garantizado los mismos. Y por último, quisiera hacer mención brevemente a lo que establece la ley de arbitraje sobre el recurso de revisión. La ley de arbitraje en el artículo 43 menciona que en contra de un laudo arbitral únicamente cabe el recurso de revisión y que el auto que resuelve el recurso de revisión no es susceptible de ser impugnado mediante recurso o remedio procesal alguno. ¿Qué es lo que sucede en este caso? No conformes con el fallo que fue emitido en el recurso de revisión, que fue apegado a derecho, se está pretendiendo ahora acudir a la vía del amparo para pretender litigar algo que ya fue resuelto conforme a derecho. Y estos son los argumentos por los que la Fundación SENAC solicita que el amparo, que la apelación sea declarada sin lugar y se confirme la sentencia de amparo ya dictada. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Skinner Klesol. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Extinción Personal por medio del agente fiscal, abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar,
quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, señores abogados. En el presente caso, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, dentro del expediente acumulado 99-2018 y 119-2018, estima que la sentencia que ha sido emitida por la Corte Suprema de Justicia con fecha 8 de diciembre del 2017 ha de ser confirmada y que el amparo ha de ser denegado, atendiendo, honorables magistrados, a que el acto reclamado ha sido emitido conforme a derecho, tal como se ha indicado anteriormente por los demás abogados que me han antecedido en la palabra. El mismo ha sido emitido de conformidad con lo establecido en los artículos 37, 43 y 44 de la Ley de Arbitraje. En el presente caso se emitió el laudo arbitral, el cual fue impugnado mediante el recurso de revisión, el cual constituye el acto reclamado de la presente acción de amparo. Se advierte, honorables magistrados, que en el presente caso lo que se pretende es que se revise la actuación del órgano jurisdiccional y del centro de arbitraje, lo cual no es permisible atendiendo a la naturaleza subsidiaria y extraordinaria del amparo. Además, honorables magistrados, como se ha indicado anteriormente, ya existen diversos fallos que ha emitido esta Honorable Corte de Constitucionalidad en casos similares, en los cuales la Fiscalía sustenta su argumentación. Ya han sido leídos estos expedientes que han sido emitidos por esta Corte. Solo quiero hacer mención nuevamente a los expedientes, el 4580-2016 y el expediente 4522-2016, sentencias de fecha del 2 de febrero del 2017. En estas sentencias, honorables magistrados, esta Honorable Corte ha indicado y ha sido muy enfática en indicar que la Procuraduría General de la Nación es la que defiende los intereses del Estado y que en el presente caso, al existir este fideicomiso y que se llevó a cabo con fondos del erario del Estado, ellos deben ser parte e indican también en esta sentencia de que independientemente de quién haya firmado el contrato, haya sido una entidad privada en su calidad de fiduciario del fideicomiso del Fondo Vial, los fondos de dicho fideicomiso vienen del erario público, razón por la que existe obligación legal de dar intervención al Estado. De ahí que no tenga sustento los argumentos del postulante en cuanto a no ser parte de dicho asunto dentro del fideicomiso y dentro del acuerdo de arbitraje que se llevó a cabo. En tal sentido, honorables magistrados, esta Fiscalía considera que el recurso de apelación debe ser declarado sin lugar. En consecuencia, la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia con fecha 8 de diciembre de 2017 ha de ser confirmada, denegándose la acción de amparo solicitada. Únicamente. Gracias. Muchas gracias, abogada Esteban López de Escobar. Se clausura la presente audiencia. Buen día.